La belleza predomina en el plus de la tarde y hoy te mostramos el nuevo color de moda para el cabello, el cream soda. Sí, así mismo escucharon bien, la coloración estrella del momento. Ya estoy lista, vos seguro que también. Arranca con todo nuestro programa. Plus de la tarde es presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte. Ismael, ¿cómo estamos? Nos traes algo bien novedoso que ya realmente ya me animé al rubio por un lado, pero creo que algo más con el cream soda seguro, mucho más fuerte, más potente. Así mismo, buenas tardes Daisy, un gusto estar contigo nuevamente. Tenemos en esta ocasión el cream soda, es lo último en coloración, Sí. Se estuvo usando toda la temporada y es lo que va a llegar a nuestro país dentro de poquito. Y ya muchas se animaron a usar y ahí están, ya están luciendo divinas y empezamos con esta belleza. Sí, ahí le vemos a la tradicional modelo de Victoria's Secret, Elsa Hosk, que está luciendo un cream soda un poco más clarito. El cream soda Daisy es una mezcla de beige con tonos dorados sin llegar a un rubio muy excesivo. En este caso vemos que Elsa mantiene así como unos tonos dorados en la parte de abajo y vemos que está usando una raíz difuminada. Perfecto, de esta opción pasamos a otra. Sí, acá Más le vemos, sauvage, me encanta. Sí, tal cual, vemos a Hailey Baldwin, esto es lo que te decía Daisy, usa una raíz un poquito más difuminada y luego vemos el cream soda, este rubio que no llega a ser rubio y es un marrón un poquito más claro, entonces es así como esa mezcla de beige con tonos dorados. Perfecto. Y ahí le vemos a Gigi Hadid, que ella sí luce una cabellera un poco más larga, es una cabellera un poco más desmechada, pero sigue con estos tonos. Vemos que es así. Acá vemos una predominancia del tono beige y un poco de dorado en mechas bien localizadas. bueno, ahí ya vimos los diferentes 3 estilos para lucirlo. Y las ventajas de utilizarlo, ¿cuáles serían, Ismael? Sí, la ventaja es que este cream soda no necesita una decoloración tan excesiva. Ya. Al ser un rubio un poco más moderado, la decoloración también es mucho más suave, daña mucho menos el pelo y se utiliza una raíz difuminada, se utiliza la misma raíz de la clienta, entonces no tiene esa necesidad de retocar constantemente el color. ¿Y los pelos de corte que más favorecen? Sí, el cream soda es más para un pelo mediano a largo. Para los pelos cortos no recomendamos tanto el cream soda porque utiliza así como una raíz difuminada. Entonces en un pelo corto se vería como excesivo, pero para pelos medianos a largo es ideal. Y de un pelirrojo, un moreno, pasar directo al soda cream. Sí, puede Está ser. bien, De está un bueno. moreno sería ideal. Al cream soda, yo ya le cambié el... El nombre. Sí. Pero sí, de un moreno a un cream soda sería ideal. Para un pelirrojo tenemos otras opciones. Y los cuidados que también son fundamentales para los Totalmente. tipos de rubio. Siempre que haya un tipo de coloración Daisy es ideal hidratar el cabello. En cada lavado intentar hacerle nutrición con ampollas, con aceite. ¿Cada cuánto? Las ampollas son ideales cada 15 días o repetirlo si el pelo está muy dañado cada una semana. Sí. Lo que te decía es que el cream soda no necesita una decoloración excesiva, entonces tampoco necesita tantos cuidados. Dejamos los consejos para animarnos. Sí, por favor. A las chicas de pelo moreno, de pelo castaño, el cream soda es ideal porque no necesita una decoloración excesiva y no es tan rubio. Genial, la nueva tendencia de belleza, el cream soda. Animarse, chicas. Nos reencontramos mañana. Plus de la tarde fue presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte.